Había un otro grupo de judíos súbditos españoles de la Francia en España, en Barcelona. Y hasta que ellos no dejaron el lugar, no podíamos nosotros entrar. Y después que partieron, entremos nosotros. La entrada a la España fue por la frontera francesa, en un lugar que se llama Port-Bou. Y ahí arribamos la noche, nos recibieron la gente de la Joint y nos dieron una comida caliente, cosa que no lo comimos más de medio año. Después de comer, subimos otra vez al tren y arribamos a Barcelona. Y ahí la gente de la Joint nos despartieron en diversos hoteles. El buto era de reforzarnos, a tornar a lo que éramos antes de Bergen-Belsen. La gente de la Joint nos daban paradas para que pudiéramos pasear y ver la hermosa ciudad. Ma como cada cosa buena se escapa presto, los 4 meses pasaron muy presto y nos subimos a un tren que nos llevó a Cádiz en el sur de la España. A Cádiz nos subimos a un vapor que nos llevó verso Casablanca en Marruecos. Ahí nos entraron en un campo de la Armada Americana llamado Le Marchal Lyoté. Estuvimos en tendas y también ahí estuvimos 4 meses y nos subimos otra vez al tren y partimos a Oran en Algeria y de ahí con un vapor a Nápoles en Italia y de ahí con otro vapor a Port Said en Egipto y de ahí nochada entera atravesamos el desierto de Sinai y a la mañana arribamos a Gaza. Los ingleses que estaban aquel tiempo en poder en la Palestina no nos dejaron entrar. Y nos metieron en un campo llamado Nasserat, que es renombrado hasta hoy como campo de terroristas. Las condiciones ahí eran duras. Los árabes echaban piedras las noches de las barracas, hacía dubara, no podíamos dormir. Y ahí también estuvimos 2 meses hasta que al 10 de diciembre de 1944 los ingleses nos dejaron entrar. Y arribamos a Tel Aviv. Esto es en grande el paseo que hicimos de Salónica hasta Palestina, cosa que duró más de 1 año y medio en muchos países, muchos lugares, muchos vapores, muchos trenes. Esto es en grande.
Y la historia mía es no solo yo, no solo mi familia, era un grupo de 367 personas judías, súditas españoles que vivían en Salónica. Abre tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti te verá. Partemos, Rosa, partemos de aquí. Partemos, Rosa, partemos.